Bueno, jóvenes, hoy día les voy a explicar acerca de un tema muy importante en lo que es teología. Para ello voy a compartir pantalla con ustedes. Vamos a explicar un poco del tema acerca de lo que es patrones de la herencia y variabilidad. Acá podemos observar cómo el cromosoma que se encuentra dentro del núcleo, fíjense, esta es una célula, ¿ya? Acá tenemos una célula y todo esto es su membrana nuclear. Y aquí tenemos el núcleo que contiene a los cromosomas. Cada cromosoma, fíjense en su estructura interna, tiene estas características. Además que cada cromosoma contiene lo que es unos brazos superiores, que son llamados, fíjense, cada uno telómeros. Y acá tenemos una parte central que es el centrómero. De los brazos inferiores, que también son telómeros, se pueden ver que en su interior tiene una especie de cadenas. Estas cadenas llegan a formar lo que son las histonas, que pueden verlo en tamaño grande a este lado, y de las histonas se forman lo que son los nucleótidos, y los nucleótidos dan lugar a lo que son las cadenas de ADN, ¿no? Y acá podemos ver entonces, en resumen, lo que es un cromosoma. Bien. Continuando con la explicación, podemos ver la diferencia entre la división mitótica y meiótica que se necesita saber, porque gracias a esta división es que se perpetúa la especie humana y la especie animal y todos los seres vivos que nosotros conocemos. Bien, aquí tenemos la división mitótica. La división mitótica se da en células somáticas, son células que se encuentran distribuidas por todo nuestro cuerpo, que forman parte de todo nuestro organismo, ya sean estas células que se encuentren a nivel de los músculos, a nivel de los huesos, a nivel de la sangre, etcétera, formando sistemas como el sistema nervioso, ¿ya? Entonces vamos viendo que estas células son somáticas, es decir, que se encuentran distribuidas en todo el cuerpo. Estas células somáticas, como bien pueden ver acá, ¿ya? Esta es una célula somática que tiene cromosomas igual que todos en el núcleo. Estos cromosomas se replican, ¿ya? Esta es la división mitótica, fíjense, los cromosomas se están replicando y están formándose un par de dos acá, aunque se forman más, pero este es un ejemplo. Luego se forma el uso mitótico o uso acromático que le llaman. ¿Ya? Este uso acromático es una especie de líneas que se forman. Esta especie de líneas que se forman hace que los cromosomas se coloquen en la línea del ecuador o en la línea central de la célula, permitiendo la división de la célula. Una vez que los cromosomas con sus cromátides hermanas se separan, dos para cada polo, en este caso varios van a ser para los polos, entonces ocurre lo que es la citocinesis o división celular. Se parte la célula y se forman dos células hijas, cada una con N cromosomas. Una N cromosoma significa que tiene 23 cromosomas. Por lo tanto, cada célula tendrá 23 cromosomas. Cada célula de acá, como acá dice que cada célula tiene 2N, entonces estas ya no tendrían 20, estas tendrían 23, pero luego van a formarse por cada una los 46 cromosomas. Al final tenemos dos células, cada uno con 46 cromosomas, porque acá dice 2 por N. Cada N es 23. ¿Qué pasa en la división meiótica? Es una división, se puede decir, ¿es una división diferente? No, es una división parecida, pero la diferencia está en qué? En que se da en células sexuales. Bien, entonces, esta división meiótica, o también ya conocida como meiosis, se da en células sexuales. ¿Qué quiere decir? Células que van a ser
identificadas como las que van a dar lugar al, se puede decir, a un nuevo ser, ¿ya? Entonces, las células sexuales no se van a encontrar distribuidas en todo nuestro organismo, se van a encontrar distribuidas solamente en las gónadas, ¿ya? O también llamados, eh, se puede decir, parte de lo que es el aparato reproductor, tanto masculino como femenino. En el masculino se darán pues en los testículos y en el femenino se dará en los ovarios, ¿ya? Ahí se van a formar estas células, no en todas las partes del cuerpo como las somáticas, solamente en los aparatos reproductores. Comenzamos con una célula con 46 cromosomas, lo mismo que aquí, 46 cromosomas. ¿Listo? Entonces, acá estamos con 46, acá estamos con 46. Luego de estas 46 cromosomas se van a dividir otra vez por replicación y otra vez se van a formar el uso acromático, que son una serie de microfibrillas que atraviesan los cromosomas y van alineando a los cromosomas en la parte central de la célula. Pero ahora estos cromosomas no se van a separar, solamente se van a dirigir hacia los polos. Acá ustedes veían que estos cromosomas se dividían en dos, se separaban para cada lado. Pues acá en una primera división no va a pasar eso. Los cromosomas solamente se van. Todo el cromosoma sin separarse se va hacia cada lado o a cada polo de la célula. Una vez que pasa eso, se forman lo que son estos cromosomas, ¿ya? Estos cromosomas que van a ver que tienen todos sus brazos, ¿ya? Y luego ocurre lo que es la citocinesis. Una vez que ha pasado eso, los cromosomas todavía no se han dividido en alelos, no se han dividido en cromatides hermanas. Entonces, en una segunda división, se logran dividir en cromatides hermanas, llegando a ubicarse en esta parte de acá, ¿no? Y vuelve a ocurrir lo que teníamos en la mitosis. Y ahora sí, de cada una de estas, como estas tienen 46 cromosomas, cada una de estas con 46 cromosomas se van a dividir en dos. Tenía 46 y se van dividiendo en dos y va a tener N cromosomas y N cromosomas. Lo mismo acá, este tenía 46, se van a dividir en dos y este va a tener N cromosomas y N cromosomas. ¿Qué quiere decir? Que cada uno va a tener 23 cromosomas. ¿Por qué estas células tienen 46 cromosomas? Porque no van a dar lugar a ningún ser, pero estas células sí van a dar lugar a un ser vivo. Por lo tanto, los 23 cromosomas de este organismo seguro que se van a unir a 23 cromosomas de otro organismo para luego dar lugar a lo que es la fecundación y luego se va a perpetuar de esta manera la especie humana o la especie animal. ¿Ya? Entonces, es diferente la división mitótica a la división meiótica. Continuando con la explicación, vamos a hablar ahora sí, específicamente de lo que son las células sexuales. Para hablar de las células sexuales, tengo que hablar de la espermatogénesis y de la ovogénesis. La espermatogénesis, como su nombre lo indica, génesis, que quiere decir origen de los espermatozoides, y ovogénesis, que quiere decir génesis, origen de los óvulos. Entonces, todo esto se da ¿dónde? En los aparatos reproductores. Comencemos con lo que es la espermatogénesis. Comienza de una célula que es una espermatogonia. La espermatogonia da como resultado un espermatocito primario. Y el espermatocito primario, que ha concluido en lo que es la meiosis 1, ya pasa a la meiosis 2 y se forman los espermatocitos secundarios. ¿Ya han visto? Han formado dos células. Luego concluye la meiosis 2 y en la meiosis 2 al concluir se originan lo que son cada espermátida, ¿ya? Estas espermátidas tienen que pasar un tiempo para que entren a la etapa de diferenciación, que es la etapa en donde se van a diferenciar de las demás células, ¿ya? Y van a formar este flagelo, que es la cola del espermatozoide, para formar lo que es el espermatozoide, ¿ya? Muy bien, entonces se han diferenciado y hasta acá se ha dado
Fíjense, meiosis 1 y meiosis 2, ¿ya? Entonces, dos divisiones consecutivas. Seguimos con la ovogonia. ¿De dónde viene esta célula de los óvulos? Vamos a ver ahora. Ovogonia. Comenzamos con una célula que es llamada ovogonia, y esta célula que es llamada ovogonia se va a diferenciar en un ovocito primario. El ovocito primario en una primera división va a dar un cuerpo polar y va a dar un ovocito secundario, que es conocido como óvulo. En la segunda meiosis, el cuerpo polar va a dar como resultado dos cuerpos polares y el ovocito secundario va a dar como resultado un cuerpo polar y un óvulo. Bien, hay algo muy importante y observable en todo esto de acá, que es los resultados. Fíjense, por cada espermatogénesis, que es esto, da como resultado que 4 espermatozoides. Por cada ovogénesis, da como resultado solamente un óvulo. ¿Y por qué no tocamos estos 3 cuerpos polares? Porque estos cuerpos polares son no funcionales. ¿Qué quiere decir? Que no van a formar óvulos, y al no formar óvulos no pueden originar un nuevo ser. Mientras que este óvulo, este único óvulo, ¿ya? Va a ser fecundado por un espermatozoide. Y entonces aquí es los que se va a ocurrir lo que es la fecundación. En los cuerpos polares, no. Estos cuerpos polares como que no tienen ninguna función. Entonces es importante por eso remarcar que la espermatogénesis da como resultado 4 células llamadas espermatozoides y la ovogénesis da una célula llamada óvulo. ¿Ya? Y ya sabemos que no es porque no tenga 4 células al final, tiene 4, pero 3 no funcionales y solamente una funcional. Bien. Ahora vamos a pasar a hablar un poco acerca de las partes del cromosoma, que ya les hablé al comienzo. Acá tenemos un cromosoma que tiene brazos superiores, que son estos de acá. Estos son los brazos inferiores. ¿Ya? Estos algunos tienen y otros no, pero estos son los satélites que pueden estar en la parte inferior o también en la parte superior. Como podemos ver acá, el brazo de arriba de este cromosoma es más corto y el brazo de abajo es más largo, aunque hay cromosomas que tienen la misma longitud. Este es el ejemplo en donde el brazo es corto y acá el brazo es largo. La parte central que une tanto los brazos superiores como los inferiores se llama centrómero, ¿ya? El cinetocoro es aquel estrechamiento, ¿ya? Estrechamiento que se hace como una invaginación al cromosoma. Estos de acá son los telómeros, las partes superiores. Y acá podemos ver una constricción, ¿ya? Donde se puede observar a estos lugares que parecen unos satélites de a los que ellos se les debe su nombre. También observamos como una figura así, las bandas de los cromosomas, ¿no? Que ya es otra clase eso, ¿no? Bien. Entonces podemos ver que el cromosoma tiene todas estas características, ¿ya? Y son características normales en todos los cromosomas. Ahora vamos a las formas de los cromosomas. Tenemos el metacéntrico, como les decía. Si partimos de la parte central, acá está su centrómero, 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 centrómero. Si este es el metacéntrico, entonces el centrómero va a estar en la parte central y los brazos superiores van a ser igual en longitud a los brazos inferiores. En cambio, en el submetacéntrico, los brazos superiores son más pequeños y los brazos inferiores son más largos. En el acrocéntrico han prácticamente desaparecido lo que son los brazos superiores y han sido reemplazados por satélites. Ya sabemos que son satélites, ¿no? Bien. Y los brazos inferiores llegan a ser iguales, o sea, en longitud más larga, ¿no? Bien. Ahora vamos a pasar a ver la ubicación de los cromosomas en el cariotipo humano, ¿ya? Tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo D, el grupo E, F y G. Cuando nosotros comenzamos a ver un cariotipo,
lo primero que vamos a decir de dónde sale este cariotipo, ¿ya? Entonces, el cariotipo es como el mapa genético. Por lo tanto, ¿de dónde sale? Pues para sacar este mapa genético tenemos que recurrir a los genetistas, ¿ya? A aquellos que han estudiado genética. ¿Y qué es lo que hacen ellos en el laboratorio? Sacan una pequeña muestra de sangre y en esa muestra de sangre le colocan un reactivo que es la colchicina. La colchicina es un reactivo que hace parar la división cuando los cromosomas se encuentran alineados, ¿ya? Entonces, en ese momento, ya, o un poco más antes de la alineación, que llegaría a ser cuando los cromosomas se están comenzando a ubicar. Entonces, en ese momento se para, se puede decir, el movimiento de los cromosomas. Y entonces le sacan una microfotografía y esa microfotografía la agrandan, es decir, que la amplían y de ahí pueden recortar los cromosomas o ubicarlos a través de una computadora en los diferentes grupos para saber el cariotipo humano. ¿Ya? Entonces, para ubicar estos cromosomas en este mapa genético, debemos saber quiénes corresponden al grupo A, quiénes al grupo B, al C, al D, al E, al F y al G. Y acá, como pueden ver, dice, grupo A se encuentran los pares cromosómicos 1, 2 y 3. Se caracterizan por ser cromosomas muy grandes, entonces ahí vamos a colocar a los cromosomas más grandes, que sean casi metacéntricos o metacéntricos, ¿ya? En concreto dice 1 y 3 que sean metacéntricos y 2 submetacéntricos. Entonces ya nos está diciendo cómo tienen que ser y tienen que ser los más grandes que encontremos. En el grupo B se encuentran los pares de cromosómicos 4 y 5. Se trata de cromosomas grandes y submetacéntricos con dos brazos muy diferentes en tamaño, dice, ¿no? En el grupo C se encuentran los pares cromosómicos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y también se encuentra el X. Son cromosomas medianos submetacéntricos. Grupo D se encuentran los pares cromosómicos 13, 14, 15, se caracterizan por ser cromosomas medianos acrocéntricos con satélites. En el grupo E se encuentran los pares cromosómicos 16, 17 y 18, son cromosomas pequeños, metacéntricos, el 16 y submetacéntricos el 17 y 18. En el grupo F se encuentran los pares cromosómicos 19 y 20 y se trata de cromosomas pequeños y metacéntricos. En el grupo G se encuentran los pares cromosómicos 21 y 22 y se caracterizan por ser cromosomas pequeños y acrocéntricos, 21 y 22 con satélites. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ubicarlos, tenemos que tomar en cuenta todo esto. Todo esto es importante. Tomando en cuenta esto, yo voy a recortar esos cromosomas y voy a colocar en el cariotipo para saber el sexo del bebé o si el bebé viene con algún tipo de malformación genética. ¿Ya? Muy bien. Para eso sirve el cariotipo humano. Ahora nos vamos al cariotipo. Eso ustedes lo tienen en sus textos. Acá podemos ver, dice, a continuación te propongo realizar un cariotipo humano. Nosotros tenemos esto en una página. En la página de atrás, si no me equivoco, del texto se encuentra en la parte final, o si no, a continuación de esta hoja de acá. ¿Ya? Vamos a entonces recortar primero todos los cromosomas que vemos ahí. Y estos cromosomas vamos a ver cuáles son los más grandes y los vamos a poner en el grupo A. O vamos a tomar en cuenta esto. En el grupo A, cuáles van, vamos leyendo y vamos colocando en su lugar. Hasta que obtengamos acomodar a todos los cromosomas y ver qué cromosomas nos están sobrando para saber si es mujer o hombre el cariotipo al que corresponde el cariotipo humano, ¿no? Acá en esta microfotografía. ¿Ya? Entonces, esto es una tarea. Continuando con la explicación, ahora llegamos al padre de la genética, a Gregor Mendel, ¿no? Ya hemos estudiado el cromosoma y todo eso, y ahora vamos a ver qué tiene que ver este señor Gregor Mendel
en la historia de lo que es la genética. Este señor, Gregor Mendel, ustedes saben seguro por estudios que han tenido anteriores, que Mendel es reconocido como el padre de la genética porque es el primero que hace cruzamientos en su jardín, ¿no? ¿Cruzamientos de qué? Él le llama judías, que son los frijoles, ¿no? Entonces, hace cruzamiento de estas semillas. Gregor Mendel, me preguntarán, ¿era un biólogo? No era biólogo. Gregor Mendel era un tipo de monje o sacerdote, ya se puede decir, ¿ya? Que él se dedicaba al cultivo de esas semillas debido a que esto cubría la alimentación de todos los que estaban en el lugar donde él estaba siendo formado, ¿no? Además, este señor era muy investigador y él observaba todos los cruzamientos que hacía entre las plantitas y veía los resultados, ¿no? Acá dice, realizó sus estudios en un jardín de 7 metros de ancho y 35 metros de largo. Cultivó alrededor de 27.000 plantas de 34 variedades distintas. Examinó 12.000 descendientes obtenidos de cruzamientos dirigidos y conservó unas 300.000 semillas. Imagínense todos los conocimientos que él tenía acerca del cruzamiento de especies, ¿no? Eran muchos, ¿no? Bien. ¿Qué método de cruzamiento utilizaba Mendel? ¿Cuál era el método de cruzamiento empleado por Mendel? Él dice, en el guisante, dice, los guisantes, como ven acá, los frijoles, eran fácil realizar cruzamientos entre distintas variedades a voluntad y era posible evitar o prevenir la autopolinización, ¿no? Castrando las flores de una planta y eliminando las anteras. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Él hacía las polinizaciones, castrando, dice, ¿no? Sacando esto, ¿no? Y además, como él hacía las polinizaciones, castraba, ¿para qué? Para que no haya otra polinización que no sea hecha por él. Y de esta manera, él podía manipular las especies y los cruzamientos de estas especies. Bien. Acá tenemos entonces la primera ley de Mendel, que dice, nuestra primera ley de Mendel dice que al cruzar una raza pura de una especie con otro individuo de raza pura de la misma especie, la descendencia de la primera generación filial será fenotípicamente y genotípicamente igual entre sí. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? En la primera ley de Mendel vamos a hablar acerca de los genotipos y fenotipos, ¿no? Eso es lo primero, la primera palabra que es diferente ahorita, ¿no? ¿Qué quiere decir genotipo? Genotipo viene de genes, ¿no? Entonces ahí vamos a ver las características de los genes en el genotipo. Si son homocigotos dominantes o son homocigotos recesivos, por ejemplo. ¿Ya? Como lo están viendo acá. Ahora, fenotípicamente yo diré, pues, si esta semilla salió amarilla o salió verde. Eso es fenotípicamente, es lo que yo puedo observar a simple vista, sin necesidad de entrar a codificar los genes. ¿Listo? Entonces, este sería un ejemplo, y la primera ley de Mendel es el de los cruzamientos de especies puras. Ya tenemos una especie pura, que es una semilla amarilla, acá una especie también pura, que es una semilla verde. Esto representa al sexo masculino y esto representa al sexo femenino. Y como pueden ver aquí, tenemos los genes, ¿ya? Cada uno de estos se llaman alelos, ¿ya? Y ambos forman genes, ¿listo? Estos genes de acá, ya que son los alelos, vamos a ver que son dominantes porque llevan acá en este código una letra mayúscula. Y acá cuando se las define con letras minúsculas, entonces van a ser recesivos. Dominantes, recesivos. Homocigotos, porque son las dos letras iguales. Homocigotos recesivos, porque son las dos letras iguales. En todo caso, esta de acá no sería homocigoto,
porque tiene letras diferentes, una mayúscula y una minúscula. Entonces va a ser ¿qué? Heterocigoto. Bien, esta letra que es heterocigoto, esta de acá, ¿ya? No va a ser dominante ni recesivo, solamente heterocigoto. ¿Qué quiere decir? Acá nos ha faltado colocar algo. Vamos a colocar donde está el verde. Bien, veamos que esta semilla tuvo algo que ver con el verde y el amarillo, y entonces nos dio como resultado un cruzamiento de 50 y 50. Sabemos que 50% aporta el papá al nuevo ser y 50% pues aporta la mamá al nuevo ser. Y acá vemos claramente la diferencia entre los genes del papá, los genes de la mamá y los genes del nuevo hijo, que van a tener las características de ambos, ¿no? Muy bien. Ahora nos vamos a la segunda ley de Mendel. En la segunda ley de Mendel, que ya lo tengo acá, ¿ya? Que es la ley de la segregación, ¿ya? Esta ley podemos ver de qué. Esta ley es de la segregación porque vamos a ver que los caracteres son segregados por separados, ¿ya? Acá van a ver, por ejemplo, este es el sexo, representa al sexo. Acá no lo han colocado, pero a este lado se le coloca a los varones y a este lado a las mujeres. Acá lo están haciendo todo con redondito porque estamos viendo, eh, por ejemplo, acá un ejemplo, ¿no? Pero comúnmente es redondito para las mujercitas, ¿ya? Y cuadradito para los varoncitos. Aquí, la figura del cuadradito. ¿Listo? Bien. Si este es del sexo femenino, su símbolo va a ser así. Y este si es del sexo femenino, masculino, mejor dicho, entonces su símbolo va a ser así. Bien, colocamos entonces acá, fíjense, lo primero que hacemos, esta A con esta A, vamos a colocar en este lugar. Este otro genotipo de acá, vamos a colocar aquí y aquí. Hacemos el cruzamiento y podemos ver que acá ya no va a ser todos iguales, es decir, que como en la primera ley de Mendel, por ejemplo, acá, donde todos tenían que salir así, heterocigotos, todos los hijos de estas dos personas iban a salir toditos heterocigotos. En la segunda ley de Mendel no nos dice eso. En la segunda ley de Mendel nos habla de una segunda generación, porque estos hijos que todos fueron heterocigotos vuelven a cruzarse. Acá hay un cruzamiento, ¿no? Y entonces los genes ya van a aparecer diferentes. Fíjense, acá aparece un homocigoto dominante, que sería 1 de 4 probabilidades, y acá tenemos 2 heterocigotos de 4 probabilidades, y aquí tenemos un homocigoto dominante que es de 4 probabilidades. ¿Listo? Entonces ya tenemos genes diferentes, no todos van a salir igual. Imagínense que este sea de color, tiene sus genes ocultos, todos son amarillos, pero vienen de padres. ¿De qué padres vienen? De padres que uno es amarillo y el otro es verde, ¿ya? Entonces, pero acá todos se ven de color amarillo, todos se ven amarillos. Entonces, los genes que están A minúscula son genes ocultos, genes que no se pueden ver. Entonces, parecieran que todos salieron a la mamá, pero sus genes son también del papá. Y en un segundo cruzamiento, como en este caso, podemos ver que ya pues 3 salieron como ellos, pero hay uno que salió diferente. ¿Eso debido a qué? Al abuelo, ¿no? Entonces, ha salido diferente este gen debido al abuelo. Es lo mismo que pasa en la especie humana. Si tenemos uno blanco, todo, el papá y la mamá son blancos, y hay un cruzamiento y sale un hijo moreno o negro o negrito, ¿ya? Quiere decir de qué?
que esos genes se han cruzado, genes ocultos que tenían ambos, y han dado lugar a este nuevo ser, ¿ya? Entonces, todo está, se puede decir, explicado con la genética, ¿no? Nos vamos a la tercera ley de Mendel, es la ley de la transmisión independiente. ¿Qué quiere decir? Que los genes se transmiten de forma independiente en las características genéticas, ¿ya? Y eso da como resultado diferentes fenotipos, ¿ya? Por ejemplo, acá hacemos doble cruzamiento. Hacemos los cruzamientos y nos va a dar como resultado seguro 1, 2, 3, 4, 4 por 4, 16, ¿no? 16. Y estamos viendo que estamos cruzando cada uno de las características, ¿listo? Y cuando cruzamos en este cuadrito de Punnett cada una de las características, nos vamos a dar cuenta, acá no se puede observar, pero en las siguientes clases vamos a ver lo que son los problemas y ahí vamos a ver cómo es que se puede obtener este 9, este 3, este 3 y este 1. Entonces, todo esto, solamente aquí les quiero explicar lo que es la tercera ley de Mendel, que es la transmisión independiente, que quiere decir que los caracteres, ¿ya? Por ejemplo, el color de ojos y el tipo de cabello son características diferentes y son genes diferentes. Por lo tanto, si esos dos los llegamos a cruzar, también vamos a tener características múltiples y van a haber diferentes tipos de fenotipos debido a los genes ocultos, ¿no? Entonces, una característica de un gen debería ser el color de ojos. Otra característica podría ser el tipo de cabello. Otra característica, el tipo de piel o el color de piel. Entonces, son diferentes características que se pueden mezclar en la tercera ley de Mendel, y él dice que estas características son independientes unas de las otras. Por lo tanto, los cruzamientos se irán por separados, obteniendo siempre sobre 16, 16, ¿cómo se puede decir? Probabilidades. ¿Listo? Acá, si podemos observar, en lo que les he escrito dice ley de la transmisión independiente o de la independencia de los caracteres. Durante la formación de los gametos, la segregación de los diferentes rasgos hereditarios se da de forma independiente, unos de otros. Por lo tanto, el patrón de herencia de uno de ellos no afectará el patrón de herencia del otro. Porque acá no se va a afectar lo que es el color de cabello, no se va a afectar lo que es el color de ojos. Sí, entre ellos se van a afectar, pero no se va a afectar que color de ojos con tipo de cabello. Esas características no se van a mezclar. No podemos tener, en todo caso, les doy como ejemplo, ojos crespos, ni tampoco no podemos tener cabello celeste, ¿ya? Entonces, las características son independientes cada una de la otra. Bueno, eso es todo, jóvenes. Espero que esto les sirva para luego entrar a lo que son los problemas de genética, y les voy a pedir que hagan un resumen de todo lo explicado.